tardes desde Mendoza. Estamos grabando el capítulo 9 del libro El Hermano Andrés y lo compartimos ahora en nuestro culto de oración. Gracias por conectarte, gracias por compartir esta historia que de alguna manera nos ayuda a entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que Dios está al tanto de todas nuestras necesidades y del plan y nos anima a seguir el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración para compartir entonces el capítulo 9 que se llama Se ponen los cimientos. Acompáñenme en una oración. Padre Santo, gracias por acompañarnos, gracias porque podemos tener esta oportunidad de compartir por este medio el culto de oración, específicamente ahora el capítulo 9 del libro El Hermano Andrés. Te ruego que nos bendigas para que todo pueda ser para nuestro crecimiento espiritual, que podamos entender la historia y que podamos ver, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros como lo tuviste también para con Él. Acompáñanos porque sin ti nada podemos hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar la lectura. Como les dije, el título es Se ponen los cimientos de este ministerio al cual Dios lo había llamado el hermano Andrés para ser un misionero, el único misionero en esa época en los países comunistas o como se decía tradicionalmente en los países que estaban detrás de la cortina de hierro. Los meses siguientes parecían ser de total frustración. Los viajes a Polonia y Checoslovaquia habían surgido sin que yo casi ni siquiera pensara hacerlos. Pero ahora, cuando hice averiguaciones para volver a esos países y visitar también otros países detrás de la cortina de hierro, tropecé con largos meses de gestiones oficiales, cuestionarios, demoras, formularios en triplicado, pero nunca una visa. Hasta mi pequeño cuarto me causaba problemas. En Checoslovaquia había pensado con tanta frecuencia en un cuarto que me esperaba en casa, y más de una vez había anhelado estar de vuelta allí. Ahora había surgido algo que nunca antes había anticipado. Tal vez fuera el mismo hecho de que era tan acogedor y cómodo que, de todos modos, el cuarto en sí llegó a ser para mí un símbolo de mi soledad. Día tras día me sentaba en aquel cuarto, escribía cartas a los consulados, soñaba con una esposa que compartiera no solo el cuarto, sino también la visión del trabajo detrás de la cortina. En mis días más cuerdos me reía de mí mismo. Si la obra misionera no resultaba una vida muy placentera para ofrecerle a una hermosa muchacha, la joven de mis sueños era extraordinaria. ¿Qué diría ella de este nuevo campo misionero que yo había vislumbrado, en el que la separación, la clandestinidad y la incertidumbre serían lo mejor que le podía ofrecer? Esas cosas, como me decía, eran objeciones que creaba la razón. La joven, siendo como era, una muchacha imaginaria, nunca los mencionaba. El dinero era otro problema, y a pesar de que ni Hitler ni Arie nunca mencionaron el tema, era lógico que cooperara con los gastos de la casa. Poco después de mi regreso de Polonia, la revista holandesa Krach van Onhoek me solicitó que escribiera una serie de artículos sobre la experiencia detrás de los países de la cortina de hierro. Como no tenía pasta de escritor, no había hecho nada al respecto. Pero ahora, sentado en mi pequeño cuarto con mi billetera vacía sobre el escritorio de fabricación casera, me parecía que Dios me decía: escribe estos artículos para la revista. La orden me desconcertó, seguramente que no tenía que ver con la necesidad de dinero, por lo que estaba orando, ya que la revista no ofrecía pagarme por los artículos. Pero como ese sentimiento persistía, de pura obediencia me senté y escribí acerca de lo que había observado, no solo en Polonia, sino también en Checoslovaquia. Al otro día despaché el artículo junto con algunas fotografías. El editor acusó recibo agradeciéndome, pero tal como yo lo esperaba, no adjuntaba ningún cheque y me olvidé del asunto. Una mañana, empero, recibí otra carta de la revista. Algo inaudito ocurría. Aunque en ninguna parte del artículo había hecho mención de ofrendas o indicado que estaba planeando realizar otro viaje a esos países, lectores de toda Holanda enviaban dinero. Nunca era demasiado, solo unos pocos florines por vez. El editor quería saber dónde tenía que enviarlos. Este fue el comienzo de la más asombrosa historia en cuanto a las ofrendas. Las primeras ofrendas de mis desconocidos lectores eran pequeñas porque mis necesidades también lo eran.
Quería ayudar a Heathcliff con los gastos de la casa, mi vieja chaqueta estaba raída, le había prometido a Antonin que iba a tratar de mandarle una Biblia en checoslovaco, y para hacer frente a esas necesidades hubo una módica suma de parte de los lectores de la revista. Luego, a medida que el trabajo se expandía y surgían necesidades mayores, en la misma manera aumentaban las contribuciones de los lectores. Solo cuando hubo necesidad de sumas realmente grandes, años después, es que Dios se valió de otros medios para suplir esos fondos. Pero en aquel primer contacto con la revista nació algo mucho más importante que el dinero. Una mañana, entre la correspondencia, vino una carta del encargado de un grupo de oración del pueblo de Hammondford. El Espíritu Santo, decía la carta, los había guiado para que se pusieran en contacto conmigo. No sabían el por qué, pero podría llegarme hasta Hammondford. O sea, si él podía acercarse hasta ese pueblo. Me sentí intrigado de inmediato. Si el Espíritu Santo guiaba las acciones de las personas en forma tan precisa en la actualidad, esto era entonces algo que lo necesitaba saber más. Fui hasta Hammondford. El grupo, más o menos de unas 12 personas, se reunían en la casa de Karl de Graaf, un constructor de diques. Nunca antes había visto un grupo como este. En lugar de un programa establecido con su dirigente y un tema de estudio, como era costumbre entre los grupos de oración que había visitado, aquí parecía pasar la mayor parte del tiempo escuchando. De vez en cuando alguien espontáneamente oraba en voz alta. Esas oraciones, sin embargo, más que peticiones preconcebidas, eran expresiones de amor y de alabanza a Dios. Era como si cada uno de los que estaban allí sintiera que Dios estaba muy cerca y en el deleite de su compañía no necesitaban más o nada más que nada más fuera de expresar de vez en cuando algo del gozo que los inundaba. Ocasionalmente, en tanto escuchaban en la expectante quietud, uno del grupo aparentemente oía algo más, alguna indicación, algún fragmento de información que provenía de una fuente ajena a su propio conocimiento. Esto también lo expresaba en voz alta. Por ejemplo, la mamá de Host, en América, esta noche necesita de nuestras oraciones. Te damos gracias, Señor, que nuestra oración por Steve ha sido contestada. Estaba tan absorto con esta clase de oración, nueva para mí, que cuando los otros del grupo se levantaron y la señora de Graaf me llevó a mi cuarto, casi ni podía creer lo que indicaba el reloj sobre la cómoda. Eran las 4:30 de la mañana. Algunos días después, en tanto que me encontraba en mi cuarto escribiendo un nuevo artículo para la revista, Heathcliff llamó a mi puerta. «¿Alguien quiere verte, Andrés? No lo conozco». Fui hasta la escalinata de entrada y vi que al señor Karl de Graaf. «Hola», exclamé sorprendido. «Hola, Andy. ¿Sabe manejar?» «¿Manejar?» «Sí, un automóvil». «No», contesté asombrado, «no lo sé». «Anoche, mientras orábamos, el Señor nos habló algo sobre usted. Es importante que sepa manejar». «¿Para qué?», pregunté. «Seguro que nunca tendré un auto». «Andrés», el señor Graaf me habló pacientemente como si fuera un alumno un poco lento para entender. «No voy a discutir la lógica del caso. Me limito a transmitirle el mensaje». Con esas palabras, cruzó el puente y con pasos largos se dirigió al coche que lo esperaba. La idea de aprender a manejar me parecía tan irrealizable que no hice nada al respecto. Una semana más tarde, el constructor de diques volvió una vez más en su coche. ¿Y? ¿Está aprendiendo a manejar? Bueno, la verdad es que todavía no aprendió qué importante es obedecer. Me imagino que tendré que enseñarle yo. Vamos, vamos, subo aquí. Esa tarde me senté detrás del volante de un vehículo motorizado por primera vez después de esa desastrosa mañana 11 años atrás, cuando había manejado del Carrier Ben en el ejército. Y lo había manejado a toda velocidad por las calles del regimiento. El señor Graaf regresó una y otra vez y resultó ser un maestro tan bueno que a las pocas semanas rendí el examen y aprobé por primera vez algo raro en Holanda. Todavía no podía ver la razón por la que yo, que ni siquiera tenía ahora una bicicleta, debía tener un registro de conducir en mi bolsillo. Pero el señor Graaf se negó a especular. Es la expectativa de la obediencia, señaló. Saber algo que era lo que Dios pensaba. Pero ocurrió algo que por un tiempo nos hizo olvidar de toda otra cosa.
En el otoño de 1956, Hungría se rebeló contra la consecuente huida al este de cientos de miles de personas atemorizadas y desilusionadas no solo de Hungría, sino también de Yugoslavia, Alemania Oriental y otros países comunistas. Estos refugiados eran hacinados en enormes campos cerca de la frontera, donde las condiciones de vida se decía que eran algo que escapaba a toda imaginación. Frente a la municipalidad de Huite, un hombre se refirió a esto y pidió voluntarios para ayudar en los campos. Yo fui en el primer ómnibus que salió de Holanda. Los voluntarios ocupábamos solo la parte delantera del ómnibus. El resto del vehículo estaba ocupado con comida, ropa, medicamentos, que serían distribuidos por igual entre los campos de refugiados más grandes ubicados en Alemania Occidental y Austria. Nada de lo mucho oído me había preparado para lo que encontré. 10 familias hacinadas en un cuarto era algo común. Algunos trataban de mantener una intimidad inexistente colgando sus mantas de manera de pared durante el día. Nos arrojábamos en este mar de necesidades como nadadores a la orilla del océano. Distribuimos ropa y medicamentos, escribimos cartas tratando de localizar a familias separadas, llenamos solicitudes y visas y, por supuesto, en cada oportunidad que se me presentó, celebré cultos de oración. Y allí descubrí algo que me asombró. La mayoría de esas personas literalmente no sabían absolutamente nada sobre la Biblia. Los que habían crecido bajo el régimen anterior eran en su mayoría analfabetos. Los jóvenes que habían sido criados bajo el comunismo tenían mejor educación, pero lógicamente no en cuanto a la Biblia. Así empecé, valiéndome casi siempre de intérpretes, a celebrar algunas pocas clases sobre las cosas más elementales de la Biblia. Por experiencia sabía cuán poderoso era este conocimiento, pero realmente casi no estaba preparado para los resultados en las vidas en las vidas en la que esto era totalmente nuevo. Los que habían estado sumidos en la más negra desesperación llegaron a ser pilares de entereza para toda la barraca. Vi cómo la amargura daba cabida a la esperanza y el oprobio se transformaba en autorrespeto. Recuerdo un anciano matrimonio que había huido de Yugoslavia. Ella era una mujer obesa, olía a sucio y unos pelos de casi 3 centímetros de largo colgaban de su barbilla, pero por lo menos procuraba que el lugar alrededor de su cama estuviera recogido y arreglado. Su esposo, en cambio, desconcertado por haber tenido que dejar la granja de sus antepasados, se sentaba al borde del catre, de la cama, amacándose constantemente día tras día. Empezaron a asistir a las clases bíblicas que daba en su barraca. Al principio estaban asombrados. El anciano lloraba mientras escuchaba y dejaba que las lágrimas corrieran libremente por su regazo. Más o menos a la cuarta clase, noté que los pelos de la barbilla de la mujer habían desaparecido y que él había empezado a afeitarse. Detalles insignificantes, por supuesto, excepto por lo que decían de 2 seres que estaban despertando al hecho de que eran hijos amados de Dios. Si tan solo, exclamó el anciano un día después de la clase. ¿Si tan solo qué? Le pregunté al intérprete, instándolo para que continuara hablando. Si tan solo hubiera sabido esto hace años, cuando estaba ya en Yugoslavia. Eso también se estaba convirtiendo en mi sueño. La ropa y los víveres que habíamos llevado para los campos se había agotado hacía mucho y regresamos a Holanda para buscar más. Mientras me encontraba en casa, volví nuevamente al consulado yugoslavo para solicitar una visa, como había hecho otras veces anteriormente. Una vez más tuve que llenar formularios en triplicado y adjuntar fotografías que ahora había pedido en cantidad, y el poco prometedor llevará algún tiempo para cumplimentar, frase que le decían en la embajada, se la volvieron a repetir. Tan solamente una vez al llenar la solicitud en blanco vacilé. En la mitad de la página había un espacio para indicar la ocupación. Tenía el presentimiento de que la mía había pesado, o sea, la ocupación que él ponía ahí, había pesado en mi contra anteriormente en mis otras solicitudes.
Pero, ¿qué nos habían enseñado en Glasgow? Que debíamos andar en la luz, sin ocultar nada, que todo debía ser abierto y claro para que todos pudieran verlo. Y así, como había hecho antes, volví a escribir misionero en letras de imprenta en la parte donde decía ocupación, ¿verdad? Y dejé los formularios cumplimentados sobre el escritorio. Cuando el ómnibus volvió a estar lleno de mantas, ropas, leche en polvo, café, chocolates, salimos nuevamente para los campos de refugiados. El telegrama me llegó a Berlín Occidental. Papá había caído muerto en la huerta. Tomé el primer tren para casa. El sencillo funeral se realizó junto a su tumba, como se acostumbraba en Holanda, el país tan hambriento de tierras. Abrieron la tumba de mamá y depositaron el cajón de papá para que reposara sobre el suyo. Ahora la vieja casa estaba realmente vacía. Cómo extrañaba el bozarrón de papá, que había llenado todo, desde el piso hasta las vigas. Cuánto extrañaba la silueta de hombros cargados, inclinada tan pacientemente sobre los almácigos de lechugas y coles. Extrañaba su cariño por las cosas que tenían vida, que crecían. Volví a Alemania y me dediqué con más intensidad que antes al trabajo entre los refugiados. La revuelta húngara había traído la ola más reciente de refugiados, pero en realidad los campos de Berlín Occidental eran viejos y habían sido olvidados por el mundo hasta que esto los había vuelto a colocar en primera plana. En los campos habían vivido por años los remanentes de la Segunda Guerra Mundial, los desamparados, los desubicados, los miles sin patria que fueran creados por la locura nazi. Para mí, esas personas eran las más dignas de lástima, especialmente los niños. Conocí criaturas de 11 y 12 años que nunca habían visto el interior de una verdadera casa. Dos personas solteras recibían mayor espacio y más ropa que un matrimonio, por lo que los casamientos eran raros y la mayoría de los niños eran ilegítimos. Durante meses traté de hacer entrar en Holanda a un grupo de esos jovencitos. Conocía a muchas familias dispuestas a recibirlos. Hedle y Marthe hubieran recibido a algunos, pero estos muchachitos una y otra vez adolecían de lo más importante, buena salud. En aquellas frías y húmedas barracas, la tuberculosis era endémica. Los cartelones colocados sobre las paredes que ofrecían entrada a Suiza y a los Estados Unidos a los jóvenes que tuvieran buena salud eran una burla para aquellos enfermos que sumaban el 90% de cada campo. Sucedió cuando estaba en medio de esta obra desesperante y conmovedora, una mañana durante la meditación matutina, que era una parte integral de mi vida diaria donde quiera me encontraba, que tuve una sensación extraordinaria. Fue como si una voz me dijera, hoy vas a recibir la visa para Yugoslavia. No podía creerlo. Casi me había olvidado de las solicitudes pendientes para viajar allá y a otros lugares. Tan ocupado había estado trabajando en los campos. Aún así, me vi mirando por la ventana de la posada para los voluntarios para ver si llegaba el correo de la mañana. Cuando vi acercarse a la muchacha que distribuía el correo, corrí a su encuentro. «Carta para usted de Holanda», señaló empezando a revolver el saco con las cartas. Tomé la carta de sus manos. La dirección de Witte había sido tachada. Sobre esa Hedle había escrito la calle y número de la posada en Berlín. En la esquina izquierda del sobre había un sello de la embajada yugoslava en La Haya. «Gracias», exclamé. Allí mismo rasgué el sobre y miré atentamente su contenido, sin acertar a comprender. El gobierno yugoslavo lamentaba poner en mi conocimiento que mi visa había sido denegada. Eso era todo, no había ninguna otra explicación. ¿Qué significaba esto? No podía negar que había sabido por anticipado sobre esta carta, pero el mensaje que había recibido era que la visa sería otorgada. ¿Es que tendría que ir al consulado yugoslavo en Berlín y presentar una nueva solicitud? Corrí hasta mi cuarto, tomé un par de fotografías y me encaminé al tranvía. A la hora,
De nuevo estaba llenando formularios en triplicado. De nuevo llegué al renglón donde tenía que colocar mi ocupación. Sospechaba que este era el causante de que me rechazaran la visa. Señor, dije por lo bajo, ¿qué debo poner aquí? Enseguida recordé las palabras las palabras de la gran comisión de Mateo 28. Ir por todo el mundo y enseñar a todas las naciones. Entonces yo era, claro, un maestro. ¿No era así? Claro, si yo tenía que enseñar, según la orden de Jesús, era un maestro. En mi formulario de solicitud de visa escribí maestro y entregué el formulario. Si tiene a bien sentarse, señor, examinaré su formulario ahora mismo. El funcionario fue al otro cuarto. Esperé ansiosamente unos 20 minutos durante cuyo tiempo me pareció que podía percibir el martilleo de un manipulador telegráfico. Pero debía ser un error, porque el empleado volvió sonriente para desearme un feliz viaje a su país. Tenía que compartir con alguien las buenas noticias. ¿Mi familia? No teníamos teléfono y no me gustaba molestar a los vecinos. ¿Los vuestra? Claro que sí, los llamaría por teléfono. Pedí una comunicación de central a central y el señor Westra en persona atendió. Soy Andrés. Qué suerte que te encuentro a usted, que lo encuentre usted en su casa a estas horas del día. Creí que estabas en Berlín. Sí, estoy en Berlín. Sentimos mucho lo que le pasó a tu papá, dijo el señor Westra. Gracias, pero mi llamada es para darle buenas noticias, señor Westra. Quiero decirle algo. En mi mano, en estos momentos, tengo dos papeles. Uno es una carta del consulado yugoslavo en Holanda, informándome que mi visa ha sido rechazada. Y el otro es mi pasaporte sellado por el consulado yugoslavo, aquí mismo. Lo conseguí. Señor Westra, iré como misionero detrás de la cortina de hierro. Andrés, es mejor que vengas a casa para tus llaves. ¿Qué dice, señor Westra? La comunicación es mala. Pensé que dijo algo de llaves. Sí, para tu Volkswagen. Lo hemos decidido y nada podrá hacernos cambiar. Hace meses con mi esposa decidimos que si conseguías la visa, también tendrías nuestro automóvil. Ven a casa a buscar las llaves. Cuando llegué a Ámsterdam, verdaderamente traté de convencerlos. Un regalo tan grande. No veía cómo podía aceptarlo. ¿Y cómo marchan los negocios?, le pregunté. ¿Nuestros negocios? El señor Westra pronunció estas palabras con tono despreocupado. Andrés, tú estás ocupado en los negocios del rey. No, hemos orado y esas son las órdenes que recibimos. Esa misma tarde, todavía receloso y satisfecho, fui con el señor Westra a hacer la transferencia y me convertí en el todavía incrédulo poseedor de un casi flamante y precioso Volkswagen azul, lo que en Argentina ya, conocemos como un Volkswagen Escarabajo. Lo único desagradable de esta maravillosa experiencia era volver a Huite manejando. Traté de pasar inadvertido, pero no, es imposible hacerlo con un reluciente Volkswagen azul y menos en un lugar como Huite. Todo el pueblo enseguida se juntó preguntando de quién era el coche y cómo había presentido que pasaría, mostrándose envidiosos cuando les expliqué que era mío. ¿Qué tenía que hacer el hijo de un pobre herrero con un automóvil? La religión es un negocio que rinde, ¿no es cierto, Andy?, preguntó uno frotando la tela de su saco entre sus dedos, haciendo una guiñada socarrona. Todos se echaban a reír y aunque les repetí una y otra vez que me lo habían regalado los Westra, vi que ni aún quedaban conformes. El hijo de un herrero no debía manejar un coche. Aquellas familias en Huite, que con frecuencia me habían dado peniques de dinero de sus víveres para mi trabajo en los campos de refugiados, dejaron de dármelo. Mi relación con los de mi pueblo natal nunca volvió a ser la misma. Pero tenía que trabajar. Por varios días estuve planeando mi itinerario, recorriendo Ámsterdam en busca de literatura cristiana en los idiomas yugoslavos y buscando aquellos lugares en el coche donde podía ocultarlos que había encontrado.
También pasé un poco de tiempo preguntándome cómo Dios supliría el dinero para este viaje. Tenía pensado salir para fines de marzo. Con anterioridad fui a ver a Karl de Graaf. No podía esperar ver su cara cuando le mostrara el coche, la prueba visible de lo que hasta entonces él había sabido solamente por fe. Pero el señor Graff no pareció sorprenderse en lo más mínimo. Sí, dijo. Pensé que ya lo tendría, porque, prosiguió sacando un sobre del bolsillo, el señor nos ha dicho que necesitará una suma adicional de dinero para estos próximos 2 meses. Y aquí está. Puso el sobre en mi mano, ni siquiera lo abrí. Para entonces ya había bastante respecto a este extraordinario grupo como para tener la seguridad de que en el sobre había exactamente el importe que necesitaría para el viaje. Y así, con el corazón rebosando de gratitud, me despedí de él, de los Westra, de mi familia, y salí de Holanda con rumbo a Yugoslavia, detrás de la cortina de hierro. Terminamos el capítulo, excelente como siempre, vemos cómo los planes de Dios se van concretando. Y para cerrar este momento de reflexión, yo no puedo menos que pensar que la misma providencia que guió al hermano Andrés para que él fuera misionero, hoy nos puede guiar a nosotros en el lugar donde vivimos o en el lugar donde Dios quiere que estemos. Es muy probable que no necesitemos viajar muy lejos para cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Es cuestión de que nos entreguemos al Señor, de que estemos dispuestos a hacer lo que Él quiera, de entregarnos por completo en sus manos y permitir que nos guíe, nos sorprenda, nos llene de sorpresas y de bendiciones. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Espero que disfruten este capítulo y que los acerque a Dios como lo ha hecho con nosotros. Y permítame tener una oración para finalizar. Padre Santo, gracias porque nos amas, gracias porque vemos tus planes para nuestras vidas y ojalá podamos, Señor, nosotros cumplir con el plan que tienes para con nosotros, despejando nuestra vida de pecado para que podamos ser canales limpios en donde pueda fluir tus bendiciones para nosotros y para las personas que nos rodean. Gracias por todo, bendice a cada una de las personas que han podido acceder a este video para que tú te puedas manifestar en ellos y en sus familias. Gracias, Señor, te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, que tengan un lindo descanso.